Historia Viva con Ubaldo García. Estamos en Santana. En Santana nació Colombia, dijo el Libertador en 1828. Historia Viva se traslada al lugar de los acontecimientos para narrar estos cuentos sobre la semana diplomática, el encuentro de Bolívar y Morillo en tierras trujillanas. Se dieron los encuentros gracias a que una semana antes se habían nombrado comisionados que fueran a Trujillo desde Carache. Morillo pernoctaba con su ejército, unos 2000 hombres, en Carache. Bolívar había llegado hacia Trujillo, había tomado Mérida y tenía unos 1500 hombres acantonados en Sabana Grande, acantonados en Sabana Larga, muy cerca de la hoy población de Pampanito. Estaban todas las piezas del ajedrez sobre el tablero. Muchos se oponían, ya lo dije en el programa anterior. El Libertador pensaba que si no reconocían, que si España no reconocía la independencia, por lo menos nos estaba reconociendo o estaba reconociendo como ejército, porque se daba aquello de lo que se habla en el derecho internacional que se llama la beligerancia. Es interesante entonces tal vez leer los documentos para tratar de entender qué se discutía, cuáles eran los negocios. Vamos por partes, amigos televidentes. Primero, el armisticio. Era necesario o se planteaba que los ejércitos entraran en tregua en el lugar donde estaban. Por eso entonces el interés del Libertador de que se tomara Barinas y de que Páez se moviera sobre Guanare. Por eso entonces el interés también del Libertador de que por Río de Hacha, y ya lo había planteado unos 3-4 meses atrás, se moviera el ejército patriota para tomar Maracaibo, porque Maracaibo era muy pero muy importante. Maracaibo era una plaza de lo más importante que existía. Maracaibo era puerto, era salida al mar y tenía una conexión directa con Cúcuta. Es necesario, amigos televidentes, que nos enteremos o que recordemos que para entonces, en 1820, ya estaba en Cúcuta aquel Congreso de Cúcuta. Entonces, el conde de Cartagena, o también, como lo llamaron también a don Pablo Morillo, lo llamaron el Marqués de la Puerta, por aquello de la batalla de la Puerta, allá en el Semen, en donde hoy es Estado Guárico. Él plantea una línea divisoria. Era necesario trazar una línea sobre los territorios para dividir los ejércitos y que no se movieran. Morillo propone que haya una línea que viene por el Apure sobre Pedraza, sin tomar en cuenta Barinas, que de Pedraza una línea imaginaria hasta Viscucuy, de Viscucuy a Boconó y de Boconó a Trujillo. Es decir, a la derecha los patriotas, a la izquierda, es decir, de aquí en adelante los territorios hasta Caracas serían de los realistas. Bolívar rechaza la oferta de Morillo. Dice que es necesario que la línea no pase por Pedraza, sino que pase por Barinas. Es decir, con la intención de que la ciudad de Barinas, la ciudad marquesa, que era una ciudad muy importante en recursos, sea tomada para los patriotas. Al igual, el Libertador propone que Maracaibo entre dentro de la parte del territorio patriota. Allí el encuentro tal vez no sea de muchos amigos. De una manera o de otra, era necesario solicitar las opiniones de Morillo y entonces se movían los hombres de a caballo Mocoy arriba por Santana, en el lugar donde estamos hoy, 195 años después de aquellos momentos de noviembre de 1820. Por eso el programa Historia Viva, que viene a Santana para comentar en el mismo lugar de los acontecimientos en el que se encontraron los hombres, en el que se dieron las negociaciones. El día 22, 23, 24 y 25 son días de conversaciones, son días de discusiones de las comisiones en Trujillo. Y el día 26 se firma el armisticio. Qué emocionante para nuestro Libertador. El armisticio está encabezado diciendo República de Colombia y allí se está reconociendo ya Colombia. Es decir, la España niega la posibilidad de que existamos independientes porque no lo acepta, pero de alguna manera está aprobando
la existencia de Colombia y la presencia de un hombre como Bolívar, al cual llaman excelentísimo presidente de Colombia. Después de aprobada el armisticio, va la regularización de la guerra. Ya dijimos que era necesario también hacer la guerra regular, y se habla en el encabezamiento del documento, que no pudiéramos leer en este momento, se habla de que la guerra debe hacerse entre países civilizados. Esto choca hasta extraño, porque ¿qué civilizada es una guerra? Era necesario organizar la guerra para terminar con la muerte y con la desgracia de aquello que se había dado 7 años atrás, cuando se decretó la guerra a muerte por parte de Bolívar, y 300 años atrás, cuando los españoles llegaron y decretaron sin ley, se autopropusieron, se autonombraron dueños de las tierras de América y dijeron que había ley de conquista. Es decir, ley de conquista era que el que no estuviera de acuerdo con los españoles debía morir. Por lo tanto, el decreto de guerra a muerte del Libertador de 1813 no fue más que la contraposición a aquel decreto de guerra a muerte de los españoles. Para regularizar la guerra, entonces, se firmaría un documento que diera una tregua y que se conviniera en puntos importantes sobre cómo se tratarían de ahora en adelante los ejércitos. Por ejemplo, a los prisioneros ya no se les fusilaría. Los prisioneros serían tratados con toda la benevolencia posible y serían guardados en algún lugar, bien alimentados, para ser canjeados en próximos encuentros. Aquellos desertores que antes eran vejados, incluso fusilados, de ahora en adelante serían devueltos al ejército contrario. Estos puntos se discutieron en aquel momento en Trujillo para, junto con algunos otros, Historia Viva con Ubaldo García. Después del día 26 y que se firmaron los acuerdos de la regularización de la guerra y del armisticio, entonces se propone venir a Santa Ana para que se encuentren los jefes de los ejércitos. Hay una carta especial del general Sucre en donde le escribe a Bolívar. Recordemos que Bolívar estaba en Sabana Larga, es decir, en lo que hoy es Pampanito, con el ejército, y desde Trujillo Sucre le escribe diciéndole que los documentos han sido firmados y que existe una petición del general Morillo para que se encuentren en un lugar, que propone que sea Santa Ana y que espera que él decida si se pueden encontrar o no, y que ponga la fecha y que coloque el día, porque don Pablo Morillo ahora está muy interesado en conocer al Libertador. Uno se pone así a pensar cómo sería aquello, 10 años de encuentros de guerra y con Morillo 5 años de persecuciones en los llanos, en la Nueva Granada, en Bogotá, en las montañas, muertos, fusilados, la guerra a muerte, y ahora don Pablo Morillo, el general de todas las estrellas, venido de Europa, proponía que quería conocer al Libertador, que quería conocer a Bolívar. Aquello debe ser pues muy emocionante. Bolívar acepta la invitación y propone que sea el día lunes 27 de noviembre, porque fue un día lunes. El 21 que llegaron los comisionados a Trujillo fue el día lunes por la tarde, y allí estuvieron toda esa semana en las relaciones diplomáticas, y después del domingo que se firmó 26, el lunes 27 se propone que se encuentren en Santa Ana, en este lugar donde estamos, porque resulta que la aldea de Santa Ana, una aldea de muy pocas casas, dice que unas 15 casas de techos de paja, una aldea olvidada en el lomo de una montaña en el cual estamos hoy, era, digamos, el equilibrio, más o menos las mismas distancias entre Trujillo y Carache. Por lo tanto, se acepta que el día 27 vendrían a Santa Ana.
pues que entonces queda uno imaginarse cómo serían los arreglos, los preparativos. Bolívar se mueve por Mocoy, Mocoy arriba. Para los que están viendo el programa y conocen la geografía trujillana, pudiéramos hablar que el camino de Mocoy sube hasta el sitio en donde hoy se llama Alborredondo. Después de Alborredondo sigue por un camino que da a la mano izquierda, como quien va para Boconó, a la mano izquierda, en un camino de travesía que viene a caer a Santana por el lado alto, es decir, por la Piedra del Zamuro. Se llega a un lugar que hoy se llama el Llano de las Mujeres o el Llanito de las Mujeres, y que después desemboca en este lugar. La narrativa dice, y de uno de esos se acuerda desde su niñez, desde la escuela en Pregonero, desde la maestra de quinto grado que le hablaba a uno del encuentro de Bolívar y Morillo, de la hermosura de aquel momento, porque era, digamos, el día que se daba la paz de una guerra tan cruenta, y que el conde de Cartagena, Morillo, llegó a Santana por adelantado, porque al fin y al cabo se consideraba que él era el quien invitaba. La arrogancia, por supuesto, se impone en los españoles, que siempre creyeron que eran dueños de todo, dueños de estas tierras, y llegó primero y traía un batallón de húsares, y además traía una gran cantidad de oficiales, buenos caballos, buenos uniformes, traía todas sus medallas, seguramente traería las condecoraciones de conde de Cartagena y la condecoración de marqués de la Puerta, que eran para nosotros hoy en día y para los patriotas también eran condecoraciones vergonzosas, pero que él seguramente dentro de su enaltecer grandioso las mostraba en su pecho con mucha grandeza. Llegó a este lugar y que el general Oliari, Daniel Francisco, el irlandés, se adelantó y llegó para saludarlo y decirle que ya el Libertador venía en camino y que estaba por llegar. Desde este lugar podemos observar en el fondo el camino que se ha llamado el camino del Libertador, y que se vio allá la comitiva, que venía muy pocas personas, que no venían muchos militares, y que Morillo le preguntó a Oliari, ¿y quién es? ¿Cuál es de los que viene? Oliari le dice, el de la mula negra. Ese pequeño hombre es Bolívar, sí. Se dieron los pasos, se encontraron en este lugar y se abrazaron. Tal vez sería, repito, lo he dicho varias veces en este programa, amigos televidentes, tal vez sería una debilidad del Libertador acudir para engrandecer tal vez a su peor enemigo, pero dentro de la diplomacia y dentro de la inteligencia que era la presencia de Bolívar y la grandeza de aquel hombre, pues era todo ganar. Dicen que desde el primer momento lo impactó Bolívar con su palabra, con su verbo, con su prestancia. Al fin y al cabo era un mantuano, por supuesto, era un hombre preparado, era un hombre que había estado también en Europa, era un hombre conocedor y que impactó a todos. Entre ellos estaba el general Latorre, Miguel de la Torre, y estaba también un Caparros, que era un coronel, que era el secretario de ellos. Además de eso, también estaba Juan Rodríguez Toro, que era el enviado, uno de los enviados, era alcalde de Caracas y era enviado de los españoles. Es importante decir que era hermano de aquel Marqués del Toro y de Fernando Toro, que era tan amigo del Libertador. Inclusive se menciona y sabemos que Fernando Toro acompañó al Libertador cuando se juró por la libertad de América. Total que tal vez las emociones serían muy grandes y que movieron una gran piedra de un lugar, porque Morillo propuso que en este lugar se erigiera una gran pirámide, un monumento que quedara para la posteridad, para celebrar el día grandioso en el cual se habían dado la paz entre España y Colombia, porque recordemos que para entonces ya existía Colombia, es decir, la Colombia la Grande, me estoy refiriendo a la unión de esas provincias, que era la provincia de Venezuela, la provincia de Nueva Granada y la provincia de Quito. Puras ganancias. A pesar de todo, Morillo se sintió abrumado por la poca presencia de militares y mandó a retirar a su batallón. Dicen que retiró a la mayor cantidad de oficiales que le acompañaban, a las escoltas, y que le propuso que aquel día lo dedicaran para conversar, para encontrar algunos acuerdos de paz
y para que se refrendaran los acuerdos que ya se habían preparado en la semana anterior entre los comisionados. Aquello, pues entonces uno se pone a pensar hoy en día, parados aquí 200 años, 195 años después, uno tal vez piensa que qué emocionante sería el encuentro de estos dos hombres, porque al fin y al cabo era el inicio del final de la guerra de independencia. Por eso nuestro libertador dijo, en Santa Ana nació Colombia. Historia viva con Ubaldo García. En una de las cartas que envía el libertador a Morillo le dice: las miras del gobierno de Colombia son las más moderadas y legítimas, pero si nos fuerzan a la guerra, iremos sobre toda la América. Es decir, le pone hasta condiciones, porque le dice, si me hace poner bravo, pues entonces iré hasta el Perú, como en efecto lo hizo. El gobierno de Colombia no ha tenido jamás miras de conquista, solo el restablecimiento del gobierno de su patria destruida y hollada por nuestros invasores. Era bastante difícil encontrarse y tratar de ser amigos unas personas que se habían odiado y que habían guerreado durante tanto tiempo. Sin embargo, la reunión se dio. Aquí, en este lugar, es interesante mencionar el cuento de la piedra, porque al fin y al cabo este programa Historia Viva es eso, es historia para ser narrada de una manera que nos llame la atención y que el televidente, además de instruirse, se divierta. La piedra está aquí en esta vitrina. Es una pizarra, lo dice la bibliografía, que encontraron los dos hombres y la trajeron a este sitio, y que Morillo pronunció un discurso para decir que en este sitio él quería que se erigiera un gran monumento que en el tiempo se mantuviera como la grandeza de este encuentro, y entre los dos la cargaron. Esta piedra fue olvidada. Es cierto que eso es interesante, este monumento se decretó que se construiría en ese mismo momento, 1820, sin embargo fue hasta 1912 que el monumento se levantó en tiempos de Gómez, cuando se celebró en Trujillo el 5 de julio de 1811, es decir, el centenario de nuestra independencia. Allí las personas que estaban reunidas, el presidente del estado, Trujillo, y algunos otros de las personas, era para entonces un general de apellido Baptista. Entonces decidieron que ya era hora de que el monumento se levantara para cumplir con la palabra de Bolívar. Habían transcurrido casi 100 años. El monumento se levantó. En el transcurso de esos 90 años, esta piedra permaneció en este lugar sobre un gran pedestal. Dicen que un sacerdote que existió en este pueblo, que se llamó Hilario Bosset, y un viejo soldado de Páez decidieron rescatar la piedra para que no se perdiera, y la colocaron sobre un gran pedestal para evitar que la gente que pasaba le quitara pedazos, porque hasta eso ocurrió. Mucha gente pasaba por el lugar y entonces decían, esa es la piedra de Bolívar y Morillo, y cualquiera entonces con otro pedazo de piedra o con algún le quitaban pedazos para llevarlo de recuerdo, y que de esa forma permaneció hasta el año 1808, en que otro sacerdote la guardó en la casa cural para evitar que se deteriorara, por lo que alguna narración dice que la piedra era mucho más grande, inclusive que era casi el doble de lo que hoy, que está aquí presente en la vitrina frente al monumento que se erigió, repito, el 24 de junio de 1812, en tiempos de Gómez. En adelante, para narrar la parte social y para ir cerrando este programa, pues entonces los de las delegaciones se movieron de aquí a una casa que hoy en día no existe, lamentablemente. Se perdió esta casa, en donde se estaba preparado un banquete. Morillo, que era el anfitrión, había mandado a hacer una comida y ofreció allí algunos vinos, y entonces se reunieron alrededor de una gran mesa para compartir y para conversar. Políticamente es interesante, y no solamente la parte social de las anécdotas, porque se dice que conversaron los dos hombres mucho sobre cosas importantes, inclusive que se menciona que Morillo le propuso a Bolívar que él era mantoano y que sería, digamos, que le iban a pagar todos los gastos y que sería beneficiado, es decir, tratando de sobornarlo para que se entregara y se reconociera la Constitución de Cádiz. Porque no lo he dicho en este programa, el fin último de los españoles era que la Constitución de Cádiz se reconociera por estas provincias, es decir, que asumiéramos
que seguíamos siendo españoles. Hay una carta interesante de Morillo en donde dice que estuvo en Santa Ana y que se reunió con el Libertador y con todos los oficiales y que todos parecían españoles, porque al fin y al cabo, amigos oyentes, para ellos, para los hombres que habían venido a subyugarnos, lo que deseaban era que todos fuéramos españoles, pero españoles entre comillas, porque siempre habíamos sido españoles de mentiras. Es decir, no existían las leyes suficientes para considerar a los colonos americanos como españoles. Ellos proponían, además, en esa reunión entre Bolívar y Morillo, aquella tarde-noche, Morillo le propuso que serían aceptados diputados que fueran al Congreso de Madrid para que se mejoraran las condiciones. Sin embargo, el Libertador políticamente y muy diplomáticamente estaba en disposición de que ya en adelante no ocurrirían más situaciones cuando la guerra se estaba ganando. Hay una parte en donde le dice, tal vez le dice, por primera vez tengo un ejército con recursos, tengo un ejército armado, tengo un ejército en disposición de dar la pelea, aun cuando pudieran ser mentiras, porque dice alguna parte de la historia que cuando Bolívar retira el ejército de Trujillo con el achaque de que Trujillo es un lugar muy malo para resistir, lo retira hacia la Sabana Larga, es decir, he repetido varias veces, Sabana Larga es el lugar en donde hoy es Pampanito. Cuando lo retira hacia allá, dicen que, algunos historiadores opinan que lo retiró para que los comisionados que iban, los comisionados españoles, no observaran y después trajeran el cuento de lo que había, porque de alguna manera se escondían los recursos y se escondían porque todo era un movimiento de piezas sobre un tablero de ajedrez para tratar de ganar la guerra. Se hicieron brindis, se conocieron. Ramón Correa, el enemigo de 1813 del Libertador, resultó ser el mejor amigo. Un hombre que inclusive en alguna carta dice que es cierto, que la guerra de España en este mundo es perdida y que ya es hora de que reconozcamos, es decir, que se reconozca la libertad de estas tierras. Morillo es un enamorado del Libertador. El Libertador habla con palabras que no pudiera leer en un programa como este, pero las proclamas lo dicen y brindan por la paz y brindan por los muertos que han ocurrido, que pasaron, por las situaciones tan difíciles y que en adelante ya una guerra regular se establecerá. Y hay una narración que está documentada que dice que el Libertador se subió sobre la mesa con Morillo y se abrazaron sobre la mesa y brindaron sobre la mesa. Aquello es increíble. Uno pudiera pensar en estos momentos que cuando uno se sube sobre la mesa es porque ya las circunstancias están... Después fueron a una casa que tenían habitaciones separadas para dormir y que en una habitación central propusieron que se juntaran porque seguían conversando y que tal vez hablaron toda la noche hasta el amanecer. Al día siguiente Bolívar y Morillo se despidieron, el uno fue a Carache, Morillo se fue a Caracas y después, un mes después se embarcó a La Guaira, ya no quería más guerra. Es decir, Bolívar le ganó la pelea, se la ganó en el campo de las batallas y se la ganó en el campo de la diplomacia, porque al fin y al cabo nuestro Libertador era un hombre fuera de lote, un genio. Y ya después, ya veremos, viene Carabobo, pero es interesante mencionar que ese armisticio de 6 meses duró aproximadamente 6 meses, porque antes de que se terminara la fecha probable, se rompió, porque los maracuchos decidieron que Maracaibo debería ser patriota, y aquello no le gustó a don Miguel de la Torre, que era el que había quedado del lado español, y el armisticio se rompió y se inicia